Cordial saludo. Nos encontramos nuevamente para continuar con los temas del curso de prevención de la violencia basada en género y atención a la atención integral de sus víctimas. En esta oportunidad vamos entonces a desarrollar la Ley 1257 del 2008, que es la ley base en todo este proceso de la violencia basada en género. Aquí, entonces vamos a empezar con los principios que enmarcan la ley. Y hablamos de la oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas en cualquier forma de daño físico o psíquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar. Aquí es muy importante mencionar entonces el concepto de familia, ¿no? Porque tenemos que recordar que familia es el grupo de personas que convive bajo un mismo techo. Muy importante porque entonces fíjense que si vamos a hablar, si la ley nos va a decir que es la oportuna y eficaz protección, oportuna y eficaz, que además es especial, es decir, que está enmarcada en un contexto especial y tiene unos puntos especiales a desarrollar, y que estas personas, ojo con esto, sean o puedan llegar a ser víctimas, es decir, ya lo hayan sido, ya ha habido una agresión o se sepa, se vea el peligro de que eso suceda. Y miren todas las formas que incluye, las que ya se ha hablado en momentos anteriores de este curso. Daño físico, psíquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura, ultraje, es decir, incluye todo tipo de situaciones, inclusive verbales. Bueno. La ley enmarca la ruta de atención y la define como integral, muy importante la integralidad, porque eso implica a todos los actores que tienen que ver con la ruta misma, y la define como, que se entiende como el conjunto de acciones articuladas por esos actores que se articulan entre sí, que se deben conversar y que responde a los mandatos normativos, en este caso sería esta ley de la que vamos a hablar precisamente. ¿Cuál es el propósito principal? Garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de sus derechos. Obviamente tiene actuaciones internas de cada entidad que está articulada en ella, y tiene también coordinaciones intersectoriales. Cada IPS, por ejemplo, tiene que tener una ruta interna, tiene que diseñarla con base en los criterios que están definidos y desde los que hemos estado hablando. Y, eh, y también las demás entidades que se van a coordinar, que vamos también a hablar de ellas en una presentación más adelante. Es muy importante mencionar que cada caso es único, que no es posible unificar historias y crear un modelo que pueda resolverlas todas, porque precisamente cada víctima es individual, su situación de peligros, de agresión es individual, el marco en el que el contexto en el que se da, el ambiente en el que se da, todo es completamente individual, son demasiados factores para decir que se pueden estandarizar todas en un solo modelo. Eh, Además, porque pues por el tipo de violencia que se presenta y la oferta de servicios que haya, así como la disponibilidad institucional en los territorios, hacen también mucha diferencia, ¿no es cierto? Cada sitio tendrá diferentes recursos para el afrontamiento. Hay que mencionar acá, y posiblemente lo vamos a desarrollar más adelante en el curso, el decreto 1033 del 2014, que incluye la ruta de atención intersectorial para víctimas de ataques con agentes químicos. Tiene un protocolo de atención muy definido que los invito a revisar, sobre todo para aquellas personas pues, que están actuando en urgencias, que seguramente ya lo conocen, son todas las medidas médicas como tal, con base en las cuales se atiende de manera urgente a las víctimas de ataques con agentes químicos. Bueno, y empecemos con la ley 1257, obviamente no la traje toda porque es muy larga, pero sí vamos a destacar como los puntos más importantes. Entonces tenemos, el artículo 6º define los principios. Entre ellos
del 1 al 3, igualdad real y efectiva, ¿sí? Derechos humanos, aplicación de los derechos humanos, un principio de corresponsabilidad, no es solamente responsabilidad del agresor, sino de todo, ni de la víctima, sino de todos los actores en la situación. Pero el más llamativo de acá es el número 4, la integralidad, que dice lo siguiente: la atención a las mujeres víctimas de violencia comprenderá información, prevención, orientación, protección, sanción, reparación y estabilización. Miren que entonces acá queda enmarcado que para la atención a las víctimas de violencia, en este caso es mujeres, porque la ley en el 2008 hablaba como violencia de género, eh, digamos que enfocada más que todo a las mujeres, ¿cierto? Por la violencia intrafamiliar. Sin embargo, también se incluyen niñas, niños y adolescentes. Más adelante hay alguna mención. Y fíjense entonces que tiene que tener información, que esto viene a ser dentro de la parte preventiva, ¿sí? Entonces, enmarca la prevención, la información y otro tipo de actividades de detección precoz para la prevención, orientación en cuanto a una vez sucedido el evento, pues cómo se debe proceder, protección para que no haya nuevas agresiones, una sanción obvia para el agresor o agresora, reparación en la medida de lo posible y una estabilización que es la garantía de, de restitución de sus derechos y de su buen estado. Luego, quinto, sexto, séptimo y octavo, autonomía, coordinación, no discriminación y atención diferenciada, a garantizar por parte de la IPS que atienda el caso. El artículo 8, que habla de los derechos de las víctimas de violencia, entonces dice: recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad. Así está escrito en el texto. Quiere decir que se debe garantizar cobertura suficiente para lo que sea necesario en la atención, que haya una accesibilidad con una buena oportunidad y que la calidad sea buena, ¿no es cierto? Artículo 8. El mismo artículo 8 habla en el numeral D, hablando de los derechos de las víctimas de violencia, dar su consentimiento, el error de ortografía es del texto original, dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio, obviamente dentro de las posibilidades, pero pues todos sabemos que habrá preferencias en cuanto a quien quiera que lo atienda un hombre y quien quiera que lo atienda una mujer. Entonces, está dentro de los derechos, luego la IPS debería pensar en tener esa disponibilidad para lograr eh, cumplir con este parágrafo del artículo 8. El artículo 8 continúa con, esto es muy importante, el numeral D: las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia. O sea, dice, encarga a las EPS de que promuevan en sus IPS la exigencia de facultativos de ambos sexos para que se pueda cumplir con el numeral anterior. Igualmente el numeral F, derechos de las víctimas, ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica o legal o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquier otra persona que esté bajo su guardia o custodia. Qué importante, porque empieza aquí a incluir a descendientes o cualquier persona que esté bajo su guardia o custodia. Entonces aquí podemos hablar de sus hijos e hijas o menores que estén bajo su cuidado, niños, niñas y adolescentes. Y reserva de identidad muy importante para nosotros, porque es algo que se debe manejar pues con mucha discreción dentro de las IPS. O sea, de pronto tenemos la costumbre de relajarnos con el tema y salir al corredor a llamar a la jefe y decir en voz alta de qué se trata el asunto que estamos tratando, y resulta que eso hay que hacerlo con muchísima discreción para cuidar la identidad de la persona que tenemos en el consultorio. Entonces, muy importante, es parte de los derechos de las víctimas. El numeral G
Dice recibir asistencia médica, psicológica, psiquiatra y forense especializada e integral, que esa asistencia sea integral en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas, las víctimas, y sus hijos e hijas. Nuevamente, el numeral tiene como un punto importante que incluye hijos e hijas. Entonces, eh, esta asistencia la queda definida como médica, psicológica, psiquiátrica y forense en el caso que sea necesario. Según obviamente los recursos de cada IPS, pero si en la IPS no está el recurso, la ruta de atención que diseñe la IPS debe incluir atención psicológica si no la tiene, y si se necesita psiquiátrica la debe incluir, y forense si se necesita la debe incluir, con sabiendo que tiene que hacer uso del recurso que tenga cerca o lejos, pero que lo debe hacer. Artículo 9. Compromisos del sector salud. El sector salud debe desarrollar planes de prevención, detección y atención. De esto también vamos a hablar en otra de las presentaciones. Prevención, detección y atención, obviamente es básico, ¿cierto? Prevenir, vamos a ver cómo detectarlo, ojalá precozmente, y atenderlo en los términos que hemos hablado hasta acá. De situaciones de acoso, de situaciones de agresión sexual o cualquier otra forma de violencia contra las mujeres. El mismo artículo 9, entre los compromisos del sector salud, dice: se elaborará o actualizará los protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud y su personal. Entonces, miren que aquí quedan comprometidas las IPS a elaborar y mantener actualizados la guía de actuación. Es decir, podríamos haber pensado, sí, la guía de atención, nos la van a dar. No, vamos a dar el marco en el cual se elabora, porque cada IPS elabora su guía teniendo en cuenta los términos en los que hemos estado hablando, y que incluya obviamente el personal y los recursos de cada IPS. Se promoverá el respeto a las decisiones de las mujeres sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, obviamente. Se tendrá en cuenta, pues, sobre todo en los casos de agresiones sexuales, pero en general en todos los casos. Vamos al artículo 13, medidas en el ámbito de la salud. Nuevamente, este artículo repite la elaboración y actualización de los protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud y personal ante los casos de violencia contra las mujeres, y encarga al ente correspondiente la reglamentación del plan obligatorio de salud para que incluya las actividades de atención a las víctimas que corresponda en la aplicación de la presente ley. Es decir, que se incluyeron en las leyes posteriores las actividades que se necesitan para poder atender integralmente a las víctimas, como la atención por psicología, como la remisión a psiquiatría, como la evaluación por medicina legal y las demás actuaciones que sean necesarias. Capítulo 6, medidas de atención. Entonces, esta es muy importante. El artículo 19 dice en el numeral A: garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tiene un sentido muy grande, y es que se proteja obviamente, y la protección debería garantizar habitación y alimentación, porque la aleja así de agresor o podría ser agresora, ¿no es cierto? Entonces, para las empresas promotoras de salud y las administradoras de régimen subsidiado, manda la ley que prestarán el servicio de habitación y alimentación en las instituciones prestadoras de servicios de salud. O sea, la IPS definirá si de pronto tiene a su interior o no la disponibilidad para esto, o si no, contratará servicios de hotelería para cubrir ese propósito. En todos los casos, se incluirá el servicio de transportes de las víctimas de sus hijos e hijas. En el caso de una mamá, entonces, que está acompañado de sus hijos e hijas, también debe incluir la protección de estos y el transporte hasta el sitio que se haya definido como el lugar donde van a permanecer.
Dentro de estas medidas de atención, el mismo artículo 19, entonces dice garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y adicionalmente, las empresas promotoras y las del régimen subsidiado contarán con sistemas de referencia y contrarreferencia para la atención integral de las víctimas, es decir, que se debe garantizar que se pueda hacer la conexión, por ejemplo, para el caso de evaluación por medicina legal, que esté definida dentro del sistema de referencia y contrarreferencia su transporte, su valoración y el regreso a su sitio de estancia. Y recordando que eso incluye a hijos e hijas. Obviamente dice el numeral garantizando la guarda de su vida, dignidad e integridad. El mismo artículo 19 dice, cuando la víctima decida no permanecer en los servicios hoteleros disponibles o esos no hayan sido contratados, por ejemplo, no quiso estar en la IPS o no se tiene un servicio hotelero contratado, se asignará un subsidio monetario mensual para la habitación y alimentación de la víctima para sus hijos e hijas, siempre y cuando se verifique que el mismo será utilizado para sufragar esos gastos. Y obviamente que sea en un lugar diferente al que habite el agresor, porque lo que se está tratando precisamente es de proteger. Entonces, no tendría sentido hacerlo de otra manera, ¿no es cierto? Recordar que incluye hijos e hijas. Y estará condicionado a que la víctima acuda a las citas que se hayan programado. Entonces, la IPS tendrá que tener un registro de seguimiento dentro de la ruta de atención, tendrá que tener un registro de seguimiento de las citas que ha tenido la víctima y que si haya acudido a ellas, toda vez que con base en esto le va a ser otorgado el subsidio con base en el cual va a poder estar en un sitio de habitación diferente al que está el agresor o agresora. El mismo artículo 19 dice que en el régimen contributivo este subsidio será equivalente al monto de la cotización que haga la víctima al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el régimen subsidiado será equivalente a un salario mínimo mensual vigente. La prestación del servicio de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, como habíamos dicho, lo recalca el artículo 19, ya lo habíamos mencionado, estará a cargo de las empresas promotoras de salud y las administradoras de régimen subsidiado a través de las IPS que hayan recibido a la víctima. Y incluye, como les decía, tanto a sus hijos como a sus hijas. Básicamente este es el contenido de la ley 1257 que enmarca entonces de esta manera el diseño de la ruta de atención dentro de las IPS, para tener en cuenta, muy importante. En otra presentación vamos a hablar un poquito de la ruta como tal. Les dejo esta diapositiva para que se vayan empapando de números y de correo electrónico y teléfonos, números de teléfonos. Las vamos a mostrar muchas veces. De hecho, tenemos más detallado pues de qué se trata cada una de estas instituciones. El doctor Jaime nos va a hablar de eso también. Estos dos mensajes los voy a repetir varias veces. En palabras del secretario general de Naciones Unidas, en un informe del 2006, dice que la violencia de género es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes, por parientes o por extraños, en el ámbito público o privado, en tiempo de paz o en tiempo de conflicto, y mientras persista no se puede afirmar que se han logrado progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz, que son las metas de desarrollo sostenible mundiales, canalizadas a través de la Organización Mundial de la Salud, pero a través de muchas otras entidades, como la Secretaría de las Naciones Unidas. Finalmente, la Defensoría del Pueblo, en el informe del que ya hemos hablado en presentaciones anteriores, escribe que han sido las reivindicaciones de las mujeres, de las personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas y de sus organizaciones, las que han promovido el avance normativo y sobre todo las que persisten en su tarea de trabajar para que las normas se conviertan en una realidad. Bueno, aquí terminamos. Muchísimas gracias.